Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar o donde sea que nos estás escuchando. Para seguir nuestro estudio esta mañana de la primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a continuar con el capítulo 2, donde lo dejamos de la semana pasada. Em, esta mañana quiero reflexionar un poquito acerca de lo frustrante que es hacer un encargo, ¿no? Encargarle algo a alguien y que no lo hagan, ¿no? No sé, puede ser como contratar a un plomero para decirle que necesitas que te arregle la llave del lavabo, ¿no? Y no sé, a lo mejor tiene una fuga o algo así. Y el plomero arregla la fuga, pero no lo deja funcionando. Entonces, o sea, ese tipo de situaciones muchas veces pasa por problemas de comunicación, ¿no? A lo mejor no le explicaste, ok, bueno, o sea, necesitaba que lo arreglaras, que arreglaras la fuga, pero que me lo dejaras funcionando, ¿no? A lo mejor también puede ser un problema de entendimiento, que tú sí lo explicaste bien, pero la otra persona a lo mejor no te entendió al 100 o no entendió a lo que te referías, ¿no? Pero también puede ser que lo comuniques bien, la persona lo haya entendido bien y simplemente no haya querido hacerlo, ¿no? Por alguna razón, simplemente no lo hace, ¿no? Y así a veces como papás tenemos este tipo de interacciones con los hijos, ¿no? Eh, tenemos esas actitudes de repente que le pides a uno de tus hijos que ponga la mesa, una tarea sencilla, porque lo que tú buscas es pues que aprenda a servir, que empiece a ser parte de, de la familia, ¿no? O sea, que empiece a ser útil para la familia y de repente nos contestan cosas como, ay, ¿por qué no lo haces tú? ¿No? Dices, bueno, o sea, seguramente yo sí sé poner la mesa, ¿no? Pero, o sea, quiero que aprendas algo. Entonces, el encargarle algo a alguien tiene muchas veces o sea, este contratiempo, ¿no? De que a lo mejor a veces simplemente no lo quieren hacer. Y en el libro de Tesalonicenses hemos estado hablando acerca de estos hijos espirituales y cómo se asemeja mucho a los hijos físicos, ¿no? Y Dios como Padre pues comunica su voluntad, comunica lo que Él quiere que hagamos y lo comunica bien. También que pues nos dejó su palabra en la Biblia, nos dejó todo lo que Él quería, nos dejó su mente, su voluntad. Además también nos dejó el Espíritu Santo para que nos recuerde, nos enseñe, nos guíe todo lo que Él quiere que hagamos. Y además también nos dejó a la iglesia, ¿no? Y es ahí donde entramos con los roles que veíamos la semana pasada de discipuladores y de papá. Entonces, si los papás y los discipuladores hacen un buen trabajo, todavía falta ver que los hijos quieran obedecer, ¿no? Y que podamos ver que efectivamente se les comunicó bien, entendieron bien cuál era el encargo y pues que haya evidencia de que lo han estado haciendo, ¿no? Entonces muchas veces, como les decía hace un rato, el problema no necesariamente es la comunicación. El problema no es que Dios no nos haya dejado claro qué es lo que Él quiere, ¿no? Y muchas veces no tiene tampoco que ver con que no se entiende. O sea, una instrucción clara como Dios la deja es, pues no mentirás. Algo muy claro, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que nos topamos es que en el fondo los hijos, los discípulos, nosotros, simplemente no queremos hacer lo que Dios dice. Entonces, acompáñame al pasaje, 1 Tesalonicenses 2, y vamos a leer del 13 al 16 para ver cómo Dios nos habla al respecto, ¿no? Y vamos a empezar desde el 12 para que conectemos un poquito con la semana pasada, porque dice y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no
no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente buscar tu rostro, Señor, buscar tu voluntad, escudriñar la Escritura, Señor, para saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Te pido, Señor, que nuestro corazón esté alineado con el tuyo, Señor, que nos muestres esta mañana de forma pues muy clara, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Te pido que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y que sigamos el buen ejemplo de los tesalonicenses en nuestra propia vida, Señor, y con nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hablando un poquito del contexto de lo que hemos estado estudiando con tesalonicenses, hemos estado hablando del discipulado, ¿no? Cómo Pablo y compañía dejaron una iglesia bien plantada, bien cimentada, con los discípulos que estaban haciendo las cosas bien. Y la semana pasada veíamos que para formar hijos, tanto físicos como espirituales, dignos del reino de Dios, íbamos a ver las dos partes. Primero tiene que haber padres dignos del reino y después tiene que haber hijos dignos del reino. Como leíamos en el versículo 12, el encargo que Pablo y compañía le están dando a los tesalonicenses es que anduvieran como es digno de Dios, ¿no? Que nos llamó a su reino y gloria. Entonces los tesalonicenses son un buen ejemplo de esto. Cómo ellos habían recibido lo que Pablo y compañía les habían enseñado y cómo lo habían puesto por obra. Entonces vemos aquí tres cosas, que es lo que vamos a ver esta mañana, tres cosas que los hijos deben de entender para ser considerados, como dice aquí Pablo, dignos de Dios, ¿no? Que nos llamó a su reino y gloria. Entonces la primera es que los hijos dignos de Dios entienden de quién viene este encargo. ¿Quién es el que les está encargando esta cosa? En segundo lugar, entienden qué significa andar como es digno de Dios. Y en tercer lugar, entienden para qué Dios nos dejó este encargo. Entonces vamos a empezar con el primer punto, porque estos hijos dignos entienden de quién viene el cargo. ¿Y cómo aprendemos esto de los tesalonicenses? Bueno, pues el versículo 13, eh, Pablo y compañía están agradecidos con Dios y dicen, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, esto es muy interesante porque la semana pasada veíamos que un buen discipulador, un buen padre, todo el tiempo tiene que estar hablando la palabra de Dios, ¿no? Tú estás instruyéndoles a tiempo, fuera de tiempo, en el camino, en la entrada, en la salida, todo lo que decíamos. Y la palabra de Dios se considera o se compara a sí misma muchas veces como el alimento. Es un tipo de comida. Y de la misma forma que la comida, imagínate que estás sentado a la mesa y de repente alguien te trae un platillo que se ve espectacular, ¿no? Se ve riquísimo. Y lo puedes ver, no así, no sé qué les guste, pero un platito de cochinita pibil, ¿no? Con su cebollita morada y unas tortillitas al lado y tú la ves y dices, uff, qué rico. Y de repente la hueles, o sea, empiezas a olerle y dices, uff, qué delicia, se me antojó, porque está calientita, ¿no? Las tortillas huelen recién hechas, dices, qué delicia. Incluso llegas al punto en donde te armas un taquito y empiezas a masticar tu comida. Pero la única forma en la que esta comida va a cumplir el propósito completo es si te la tragas. Porque de nada sirve que tú la veas, que tú la huelas, incluso que la mastiques, si después de terminar de masticarla tú la escupes. Porque si no, pues no te va a llenar. No vas a verdaderamente saborear lo rico de la comida. No te va a nutrir, no te va a dar la energía que necesitas. Y si lo vemos en funciones ya del cuerpo, pues no vas a crecer, ¿no? O no vas a mantenerte vivo si no te tragas la comida. Y este pasaje habla, o sea, habla de la palabra que ellos predicaron y cómo la recibieron los tesalonicenses. Y usa estas cuatro palabras que es recibir, oír, recibir y que la palabra de Dios actúa.
en ellos. Entonces, es interesante porque puedes recibir la palabra de Dios, que es una palabra que significa aprender o aceptar, ¿no? Esa es la primera forma de recibir. Después recibieron esta palabra que escucharon de la predicación de Pablo y compañía. Entonces, escuchar, pues es oír, es que entra por el oído, ¿no? Y después vuelve a usar la palabra que recibisteis. Y dice, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pero esta segunda vez que usa recibir, recibisteis, es otra palabra que significa aceptar un encargo o estar conectado íntimamente con el mensaje. Y después dice que actúa, la palabra de Dios actúa en los que creen, ¿no? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Entonces, tú puedes recibir la palabra de Dios como puedes ver un platillo. Tú puedes oír la palabra de Dios como puedes oler un platillo. Y puedes recibir la palabra de Dios como es masticarla, pero hasta que tú no la crees, hasta que tú no crees lo que Dios dice, no estás, vamos a decir, tragando ese alimento para que actúe en ti. Hasta que tú no crees la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a actuar en ti. Por eso dice que la recibieron no como palabras de hombre, sino como es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la Biblia habla muchísimo de este tema de recibir, ¿no? De recibir como hacer la tuya, de que te entre, de que verdaderamente entre en tu corazón la palabra de Dios. Y para eso te pido que me acompañes a Mateo capítulo 10, versículo 40. Son de estas ocasiones que se repite esta palabra. Y Mateo 10:40 dice algo muy, muy directo, ¿no? Porque dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces vemos una cadenita de recibir, ¿no? Recibe a la gente que Jesús envió. Y si alguien recibía a estas personas, lo recibía a él, o sea, recibía a Cristo. Y si recibían a Cristo, recibían al que lo había enviado, que era Dios. Entonces, lo opuesto a recibir, pues es rechazar. Y es interesante cómo en Lucas capítulo 8 habla de que la palabra de Dios es esa semilla, ¿no? Es esa semilla que cayó en diferentes tierras. Y Lucas 8:11 habla tal cual, ¿no? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y sabemos que cayó en diferentes tierras y sabemos que tuvo un efecto diferente dependiendo de cómo recibió la tierra, las diferentes tierras, a esta semilla. Tantito más adelante, en el versículo 21, dice, él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces empezamos a hacer estas conexiones de que podemos recibir la palabra de Dios y puede no tener ningún efecto en nosotros como las diferentes tierras. Dice, dice Jesús hablando de quiénes eran sus verdaderos parientes. No dice mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces le agrega un poquito más. Y adelante en el capítulo 11, versículo 28, dice algo un poquito más que complemente esto, ¿no? Porque dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, que la cumplen, es decir, que la obedecen. Porque cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando tú la crees, cuando tú entiendes quién te está mandando esta palabra, ¿no? La tienes que hacer, la tienes que obedecer. Eso es lo que implica recibir la palabra de Dios por completo. Y cuando nos vamos hasta atrás en Deuteronomio, como algunos de nosotros estamos estudiando en este momento, o sea, el encargo de los papás, o el encargo hacia los papás era ser ejemplo, ¿no? Enseñarles a sus hijos motivados por el amor. Esto era mucha responsabilidad. Y Dios generalmente en la Biblia a los hijos solamente les dice obedezcan a sus papás. En teoría, porque los papás deben estar obedeciendo a Dios, entonces se hace una cadenita. Cuando los hijos aprenden a obedecer a los papás, que a su vez están obedeciendo a Dios, estos papás están entrenando a sus hijos para que cuando crezcan obedezcan a Dios. Y se les haga normal, se les haga natural obedecer a Dios.
Y eso es algo que tenemos que ver nosotros con nuestros hijos y nosotros con nuestros discípulos. Si nosotros les encargamos algo, tenemos que asegurarnos de que les estamos encargando lo que Dios dijo. Por eso la insistencia de hablar la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra de Dios para que los hijos, para que los discípulos entiendan que el que está mandando este mensaje, el que está haciendo este encargo, es Dios mismo. Para profundizar un poquito en este tema, en este asunto, acompáñame a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, es un versículo muy famoso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero muchas veces no leemos el siguiente versículo. Mira cómo complementa, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es interesante que la palabra de Dios tiene un efecto increíble, ¿no? Porque penetra hasta partir el alma, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando tú hablas la palabra de Dios, tú puedes saber si tus intenciones están alineadas a lo que Dios quiere o no están alineadas a lo que Dios quiere. Entonces aquí es donde empiezas a ver si en verdad estás masticando la palabra de Dios y la estás escupiendo, o la estás masticando y la estás tragando para que tenga el efecto que debe tener en ti. Porque cuando tú te das cuenta que vamos a dar cuenta delante de Dios algún día, ¿no? Ahí es donde te cae el 20, ahí es donde entiendes la responsabilidad. O sea, cuando tú entiendes que lo que Dios está diciendo viene de parte de Dios, cuando tú te das cuenta que Él es el que te está diciendo lo que te está diciendo, ahí sí, ahí es donde decimos que nos cayó el 20. Porque no es como que podemos rechazar lo que nos están diciendo nuestros papás o nuestro pastor, o no son reglas que nos están imponiendo, nuestro discipulador es muy exigente, no. Porque si entendemos que lo que ellos nos están diciendo es la palabra de Dios, entonces el asunto viene de Dios, el encargo viene de Dios. Por eso decimos que cuando hablamos la Biblia, la labor de convencimiento la hace Dios mismo, porque te está diciendo que Él es el que te lo está encargando. Nosotros muchas veces servimos de mensajeros y caemos gordos, pero cuando entendemos que es palabra de Dios y el encargo es de Dios, pues no nos queda de otra más que decir, ok, no es mi papá, no es mi pastor, no es mi discipulador, es Dios el que me lo está diciendo. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de cosas, cambia o debería de notarse, debería de verse, ¿verdad? Que estamos entendiendo de quién viene el encargo. Por eso, como el versículo 12 que dice que Pablo a los tesalonicenses les encargaba que anduviesen como es digno de Dios, un hijo que es digno de Dios entiende lo que significa andar como un hijo de Dios, ¿no? Y esto es algo serio, porque si tú entiendes que Dios te está diciendo que andes como es digno de un hijo, ¿no? Como es digno de Dios, entonces vamos a ver qué es lo que dice Pablo, cómo lo explica, ¿no? Y voy a leer un pasaje un poquito largo, pero pues, no hay forma de darle vuelta a un pasaje tan claro, ¿no? Efesios capítulo 5. Desde el versículo 1 vamos a leer un pedacito. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si somos hijos y Dios te amó y o sea, entregó a Jesucristo para que fueras hecho su hijo, pues tienes que ser imitador de Dios. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, o sea, Dios te amó, ni modo, eres su hijo, ni modo, tienes que ser como Él, tienes que actuar como Él, por amor a Él. Y dice una serie de cosas más profundas y más claras para que no sea muy espiritualizable esto, sino que es algo muy práctico, porque dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, Dios se enoja con la gente que no son sus hijos, con las personas que hacen estas cosas. Ni siquiera son sus hijos y de todas maneras le molesta. Y a los hijos les dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y nos está controlando, pues obviamente el fruto, o sea, ¿cómo sabemos que estamos controlados por el Espíritu? Pues todo lo que hacemos es en bondad, en justicia y en verdad. Y esto nos sirve para comprobar lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, lo que Dios quiere es esto, que despertemos de los muertos, de la muerte en la que estamos por el pecado, y que dejemos que nos alumbre Cristo. Y nosotros, reflejando a Cristo, tenemos que ser hijos de luz. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que andar como hijos de luz, tenemos que brillar, ¿no? Tenemos que reflejar a Cristo. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, como hijos de Dios tenemos este sentido de urgencia de poner manos a la obra ahorita. Entonces, si esta actitud de ser imitadores, lo vemos en los tesalonicenses, ¿qué fue lo que hicieron? Pues ellos empezaron a ser hijos de luz, empezaron a reflejar a Cristo. ¿Y qué les pasó? Pues automáticamente empezaron a tener los mismos padecimientos que Cristo, ¿no? Y si había alguien que sabía lo que significaba padecer por mano de los judíos, pues era Pablo mismo, pues él era uno de los que perseguía y mataba a la gente, ¿no? Era de los judíos que perseguían a la iglesia. Entonces él sabía lo que significaba esto, ¿no? Y después de que Pablo se convierte, pues la persecución había empeorado, ¿no? Porque Pablo ya se había convertido y decían, bueno, encima los nuestros se los están llevando, ¿no? Pero este es un claro ejemplo del choque entre la luz y las tinieblas. Y un foco se debe notar. En cualquier lugar oscuro, si tú prendes un foco, se nota. Y eso le molesta a las tinieblas. Entonces, si tú eres un hijo que entiende lo que significa andar como es digno de Dios, lo primero que haces es que actúas como un hijo. Actúas como Dios. Y esto va a traer como consecuencia que vas a padecer como hijo. Es un resultado lógico. Si tú actúas como hijo, pues vas a padecer como hijo. Y este es un problema para el creyente de nuestro tiempo, ¿no? El decirle a una persona que va a padecer como que, híjole, pues no es muy popular. Pero los padecimientos que sufrió Cristo tenían un propósito. Y también los padecimientos que sufriremos nosotros si actuamos como hijos, pues también tienen un propósito. Y ese lo encontramos en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5 y vamos a leer desde el 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de Cristo. O sea, Cristo no quería padecer. Dice, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pues te lo agradezco, ¿verdad? Pero hágase tu voluntad. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dice aquí que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, por lo que padeció, aprendió a obedecer lo que Dios quería que
que sufriera lo que Dios quería que padeciera, y de esta forma pudo cumplir su propósito de ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y nosotros igual. O sea, nosotros tenemos que aprender a obedecer. ¿Y cómo aprendes a obedecer? Pues padeciendo. Porque en el momento que padeces, en el momento que viene algo que en donde vamos a sufrir, es donde se pone a prueba nuestra obediencia, ¿no? Porque si tú no estás dispuesto, ese es donde está el problema. Si tú no estás dispuesto a padecer, es entonces donde no creces, donde no cumples el propósito que Dios tiene para ti. O sea, si todo va bien es muy fácil obedecer. Pero es difícil obedecer cuando esta obediencia a lo mejor te saca de tu comodidad, ¿no? O a lo mejor, hijo, obedecer se va a volver algo cansado. O, ¿sabes qué? A lo mejor si obedezco a Dios me va a causar persecución. Entonces es que no. Hasta que no entendemos que el obedecer a Dios es lo más importante que tenemos que hacer, no vamos a estar dispuestos a padecer lo que necesitamos padecer para que esa obediencia se lleve a cabo. Entonces, por ese padecimiento Jesús aprendió obediencia. Y lo mismo pasa con nosotros. Y hay que estar muy cuidadosos y muy temerosos y analizándonos a nosotros mismos de si estamos o no dispuestos a padecer. Porque muchas veces con el padecimiento sale a la luz si somos obedientes o no. Y cuando somos obedientes es cuando sale a relucir que hay dos bandos bien marcados. En esta vida solamente hay dos bandos. Los seguidores de Jesús, ¿no? Los que le creen y los que le obedecen y apoyan el plan de Jesús, y los que se oponen a todo lo que es Jesús. Los que no le creen y por lo tanto pues, no lo obedecen y por lo tanto son contrincantes de Jesús y son contrincantes de su plan. Por eso llegamos al tercer punto, que dice que los hijos dignos entienden para qué nos dejó Dios este encargo. De nuestro pasaje, el versículo 14 hasta el 16, dice que porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estamos hablando de padecimiento. Los de Tesalonicenses estaban sufriendo los mismos padecimientos que las iglesias de Judea, ¿no? Que sufrieron por mano de los judíos. Estos judíos que ¿qué hicieron? Pues mataron a Jesús, ¿no? Y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ahí están los dos bandos, ahí están las tinieblas renegando que estos de Tesalónica empezaron a brillar, ¿no? Entonces, cuando los hijos entienden de quién viene el encargo, entienden cómo se deben de comportar, también entienden para qué, ¿no? Y por eso tenemos que aprender muchas veces en la Biblia de lo opuesto a lo que dice ahí, ¿no? Por ejemplo, si Dios dice que aborrece la soberbia, bueno, podemos entender que ama la humildad, o sea, el opuesto. Y muchas veces cuando estamos viendo estos malos ejemplos, estas cosas terribles que hicieron los judíos, entonces podemos entender qué es lo que iban a esperar los tesalonicenses y cómo tenían que actuar de una forma contraria. Entonces, estas cosas que hacían los perseguidores, como pues, matar a Jesús y matar a los profetas, y no se refería necesariamente a los de la antigüedad, ¿no? Que también pues, mataron a muchísimos profetas, sino más recientes, como Juan el Bautista o como Esteban, que esto estaba fresco, ¿no? Muchos de ellos lo habían visto, lo habían vivido. Y dice que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y dices, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tienen estos judíos? ¿Y cuál es el problema que Dios tiene con estos judíos? ¿Qué es lo que en realidad estaban ocasionando? El versículo 16 dice que impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Y ahí está el detalle. Que estos judíos, haciendo lo que estaban haciendo, lo que en realidad buscaban era impedir que ellos le hablaran a los gentiles, y al hacer esto impedían que ellos se salvaran. O sea, impedir hablar la palabra es impedir que la gente se salve. Entonces, cualquier cosa que intente silenciar la predicación de Dios,
Cualquier cosa que intente silenciar la palabra de Dios, lo que en realidad está haciendo es impidiendo que la gente pueda llegar a ser salva. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces cualquier parte de esta cadenita que tú rompas, pues impides que la gente se salve. Entonces cuando tú entiendes el encargo como hijo de Dios, no puedes ser neutral. Si tú entiendes el cargo, sabes que solo hay dos bandos. Y o estás obedeciendo o estás estorbando, porque si tú estás desobedeciendo, estás estorbando. Estás siendo usado para que otras personas no crean y no sean salvas. En esta guerra en la que estamos no hay soldados pajareando, no hay soldados estacionados o durmiendo. En toda guerra o uno avanza o el otro avanza. O sea, se están peleando constantemente para ver quién avanza. No hay soldados que estén dormidos, no hay soldados que estén pajareando, porque entonces no están entendiendo que están en una guerra. Y el mundo tiene que escuchar lo que dice la palabra de Dios para que puedan ser salvos. Les voy a decir algunos ejemplos. Isaías 45:22. Isaías 45, versículo 22 dice así: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estamos hablando de Isaías, del Antiguo Testamento. Dios está diciendo, véanme a mí, porque, o sea, fuera de mí no hay otra cosa. O sea, fuera de Dios no hay otra cosa, no hay más. Otro pasaje que tiene que ser muy comunicado y que no puede ser más claro es Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Es uno de esos versículos en donde la gente no puede decir, es que yo no entendí. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Punto. La palabra de Dios es clara, el que cree es salvo, el que no cree es condenado. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En dónde encuentro las soluciones? Que hay tantas opciones. No, la Biblia es muy clara. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablando del nombre de Jesús. Estamos hablando de Jesucristo. En ningún otro hay salvación más que en Cristo. Y por último, acompáñame a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Pablo sabía, porque dice el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Entonces, lo que él sabía es, o sea, cuál era su encargo. O sea, yo fui constituido predicador y apóstol. ¿De qué? De este mensaje, de que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces los imitadores, los hijos que entienden, son imitadores y empiezan a actuar como Dios quiere que actúen y empiezan a padecer porque están obedeciendo. Para eso nos mandó Dios. Mateo 28, la gran comisión, para eso es. Por eso Romanos 10 dice que cómo va a escuchar la gente si nadie predica. Y termina diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es decir, cuán hermosos son los pies de estas personas que van y predican este mensaje que Jesucristo es la única salvación. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar esto? ¿Cómo vamos a actuar como Dios quiere si no creemos lo que dice la palabra de Dios? Si no creemos lo que dice la palabra de Dios, la palabra, no actúa en nosotros. O sea, no cumple lo que Dios quiere porque no la estamos recibiendo.
O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos. Por eso la tenemos que recibir y no la tenemos que rechazar. Entonces, cuando vemos estos mensajes, muchas veces creemos lo que dice la Biblia para salvación. Creemos muchas veces lo que nos conviene, ¿no? Pero debemos de creer la Biblia completa. O sea, el plan completo y tenemos que creer la palabra de Dios completa. Porque si no, o sea, nos tenemos que poner a pensar, bueno, ¿qué tipo de tierras, o sea, qué tipo de tierra soy? La parábola de la semilla, vemos que una semilla cayó en el camino. Y ahí no pasó nada con la semilla, llegaron los pájaros y se la llevan. Otro cayó en un pedacito de tierra muy chiquito. Y creció rápido, muy animoso, pero pues se secó rápido. No cumplió su propósito. Otra semilla cayó en tierra, pero rodeada de espinos. Y crece como planta, pero no da ningún fruto. ¿Qué pasa? Pues esta planta tampoco no cumplió su propósito. Pero la semilla que cae en buena tierra crece, da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y este fruto que trae semilla, que a su vez se multiplica. Entonces aquí como que la palabra de Dios nos pone entre la espada y la pared y nos dice, a ver, ¿qué saco te vas a poner? ¿No? A lo mejor tuvimos buenos discipuladores o tenemos buenos padres dignos y trabajan y son ejemplo y nos instruyeron en la Biblia y nos amaron como la nodriza. Y esto es clave, todo esto es importantísimo para poder criar hijos. Pero de todas formas, los hijos tenemos que hacer nuestra parte. Porque para llegar a ser un padre digno del reino de Dios, tenemos que primero ser hijos dignos del reino de Dios. Porque solo los hijos dignos se vuelven padres dignos. Es una vez más estos ciclos que vemos en la Biblia, ¿no? Que se repite. Por eso Dios le instruye a los padres que todo lo que Él hace, ustedes ya son testigos, platíquenselo a sus hijos, para que ellos se lo platiquen a sus nietos y a sus bisnietos, y así hasta 1000 generaciones, dice la Biblia. Entonces, este plan que podemos ver aquí, este como caminito a seguir para ser hijos dignos del reino de Dios, tiene primero que entender, todos nosotros tenemos que entender de quién viene el encargo. O sea, Dios es el que nos está haciendo este encargo. Los hijos dignos también entienden la importancia, ¿no? De andar como es digno, de ser hijos de luz, ¿no? Y esto seguramente nos va a hacer padecer, pero este padecimiento va a sacar a relucir nuestra obediencia. Y no nos va a importar padecer, ¿por qué? Porque los hijos dignos de Dios entienden el porqué de este encargo, porque lo que está en realidad en juego es la salvación del mundo. La salvación del mundo depende de que estos hijos entiendan estas tres cosas. Entiendan que Dios es el que lo está diciendo. Entiendan que tenemos que ser luz, que tenemos que aguantar el padecimiento para que algunas personas escuchen y algunas personas se salven. Entonces, si tú ya eres hijo, bueno, ¿qué esperas? Porque no es un problema de comunicación. O sea, no es un problema de entendimiento. Está súper claro lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que pasa a lo mejor? A lo mejor es un problema de voluntad. Y por eso Pablo y compañía estaban agradecidos con Dios, decían, gracias Señor, gracias porque estos hermanos de Tesalónica entendieron, o sea, recibieron nuestras palabras como son en verdad, tus palabras, palabras de Dios. Me los imagino orando y diciendo, Señor, gracias porque les cayó el 20, gracias porque los vemos cómo viven, gracias porque vemos cómo están predicando tu palabra y vemos la transformación de toda la región porque están escuchando la predicación de tu palabra. Si tú eres un hijo y dices, bueno, pero pues es que yo sí tengo problemas de voluntad y yo no quiero hacer estas cosas, yo te puedo decir una cosa. La persona más desdichada de este mundo es un hijo de Dios que no quiere entender esto. Que conoce lo que dice Dios, pero que no lo quiere recibir, no quiere tragar en su ser lo que dice la palabra. Este es el típico hijo de Dios que decide pecar, pero no disfruta el pecado. O sea, piensa que le va a traer felicidad a este pecar, pero no, es una persona infeliz. Es como el que ve
la comida y dice, ay, se me antoja, pero pues ahí se queda en el plato. Hay otros que quieren vivir y tener sus propios propósitos, pero todos estos propósitos se frustran porque no te traen satisfacción, no te traen el sentido de propósito que te trae Dios. Y es como esa persona que huele la comida y simplemente ahí se queda. Y muchas veces los hijos que no quieren entender, que no quieren obedecer, buscan el favor de Dios para seguir en su camino, para hacer lo que ellos quieren, pero no se dan cuenta que si no están ayudando a los planes de Dios, están ayudando a los planes de Satanás. Y este para mí es el peor de todos porque es el que mastica la comida y antes de tragársela la escupe. Entonces, los hijos verdaderamente reciben lo que Dios está diciendo, reciben el encargo y hacen lo que Dios les está encargando. Y quiero terminar con el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 2, porque dice que estas personas impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Dice, así colman ellos la medida de su pecado, de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Es decir, el juicio es algo real, ¿no? Y la gente que no conoce de Dios verdaderamente va a enfrentar un juicio. Entonces tenemos que actuar como hijos, nos tiene que caer el 20. Tenemos que entender quién es el que nos está encargando esto, pero sobre todo tenemos que entender para qué nos está encargando esto. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos una diferencia. Dios quiere que tú prediques su palabra para que su palabra caiga en algunas buenas tierras y pueda producir fruto. Eso es lo que tenemos que entender esta mañana. Una vez que somos hijos, tenemos que ponernos el saco de hijos, tenemos que vivir como hijos y tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero para que esto suceda, para que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros, primero que nada tenemos que creer. Yo te invito esta mañana a que creas lo que Dios está diciendo. Porque solamente cuando creemos en Él es que su palabra actúa en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, Señor, porque por más que le demos vueltas, por más que busquemos otras cosas en la vida, Señor, cuando estamos delante de ti, delante de tu palabra, Señor, tú eres claro y tú eres perfectamente objetivo, Señor. Te pido por favor que tú abras nuestros ojos espirituales, que podamos creerte, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, verdaderamente, Señor, para que tu palabra tenga el efecto que tú quieres en nosotros y en todas las personas que escuchen tu palabra, Señor. Te pido que seamos verdaderos micrófonos tuyos, que no te estorbemos, sino que tu palabra fluya a través de nosotros para que más oídos puedan escucharla, Señor. Y que tú cumplas tu propósito en nosotros como personas, como iglesia, en donde tú nos tienes a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y pues nos vemos a la próxima.